Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paul Galvez, miembro del equipo de capacitadores de PMLA, y les doy la bienvenida a este ciclo de conferencia que hemos titulado Pilotos en la Tormenta, una iniciativa de PMLA para compartir con ustedes ideas, experiencias en estos momentos difíciles que estamos atravesando. Les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas en el chat o al final de la charla y abriremos un espacio para preguntas donde nuestro expositor les responderá. En esta ocasión nos va a acompañar Antonio Los Campos. Antonio es economista y realizó estudios de posgrado y especialización en la Universidad de Cambridge, en Wisconsin y Michigan. Es fundador de PMLA, coautor del libro de gestión de proyectos Lunes 8:30, y autor de su más reciente libro, Liderar el cambio organizacional en el mundo ágil. Adicionalmente, tiene más de 15 años de experiencia generando cambios profundos en organizaciones regionales y globales. Sin más, bueno, Tony, adelante. Muy buenas tardes a todos, gracias Paul. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, porque hicimos trasnochar a algunas personas que están en la madre patria y bueno, y para los que están más al norte de América Latina, que tenemos entre 3, 2 horas menos. Así que, bueno, les agradecemos a todos muchísimo por estar acá. Y en primer lugar, lo que espero que estén todos muy bien, que estén bien de salud, que estén bien sus familias, su círculo íntimo, que estén transitando esta temporada especial que nos toca vivir de una buena manera. Y, a ver, esto no lo planteé como una charla, digamos, una conferencia magistral, sino más que nada me interesa conversar con ustedes sobre algunos temas que me parece que son de interés común y sobre todo tratar de que sean de utilidad, ¿no? Que al final del día es lo único que interesa. Miren, en enero me puse a escribir este libro, Liderar el cambio organizacional en un mundo ágil, y miren, me pasó dos cosas. Primero, cuando se precipitó el tema de la pandemia en Uruguay y en países de Latinoamérica, lo primero fue hablar con el equipo y decirle, dejemos en stand-by esto, pero en paralelo me pasaron dos cosas más, que es que colegas que estaban al tanto de este trabajo me decían, este es el momento, Tony, para lanzarlo, para compartirlo, porque me decían, entendemos que puede ser de mucha utilidad en este momento. Y otra cosa que me pasó es que yo mismo empecé a revalorizar todo lo que estaba acá escrito, todos estos conceptos, y me llevó a modificar algunas cosas y a redimensionar otras y agregar casos, en fin. Entonces lo que me parecía interesante para esta charla, para esta reunión que estamos teniendo, es tomar algunos elementos. Tenemos poco tiempo, entonces hay que elegir y poder conversarlos contigo hoy. A ver, concretamente elegí 3 cosas para dejarte. En primer lugar, principios. Yo les llamo principios de oro. Se habla bastante poco a nivel de business de los principios, pero son fundamentales. Te diría que gran parte de los problemas que tenemos tienen que ver por desconocer principios que son principios naturales, que no se puede ir contra ellos. Se puede gestionar sabiendo que eso es de esa manera, digamos. No es como la ley de gravedad. Yo no puedo desconocerla, luchar contra ella, pero puedo, digamos, tomar acciones para poder despegar, para poder volar. Entonces, lo primero es principios, que entiendo que van a ser de utilidad para esta temporada que nos toca vivir. En segundo lugar, marcos de trabajo, porque las realidades complejas requieren de modelos de marco de trabajo que nos ayuden a abordarla siguiendo algunos caminos. Entonces, estos marcos de trabajo nos van a ayudar a situarnos para abordar procesos de cambio organizacional profundo. En tercer lugar, y por último, quiero dejarte un proceso. No voy a hablar de herramientas, las herramientas son cosas muy particulares. Cada organización, en cada contexto, se puede requerir una herramienta diferente, pero sí dejarte un proceso, un paso a paso. Entonces me parece que con estas 3 cosas
te puede quedar algo que sea de utilidad. Sobre el final voy a decir lo que para mí es lo más importante y no está en estos 3 puntos, pero me lo reservo para conversarlo contigo al final. A ver, si bien voy a abordar el tema de la neurosis desde un punto de vista corporativo, de un punto de vista de las organizaciones, me parece interesante repasar esta definición del maestro Mario Berta. Él dice, es déficit de aprendizaje adquirido, duradero pero reversible en un sujeto fisiológicamente sano. Pero si hay alguien como yo acá en esta reunión y que le gusta ir anotando cosas, yo ando con mi libretita y voy anotando las cosas que me parecen relevantes, que yo sé que después las voy a procesar. Esta es una para anotar el que quiera y tenga mano, ¿no? Neurosis tiene que ver con déficit de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué son? Son organizaciones que están atrapadas en un paradigma, en un esquema de pensamiento, pero a diferencia de otros esquemas de pensamiento, son esquemas de pensamiento rígidos. ¿Y por qué es difícil romper esquemas de pensamiento rígido y aprender, o sea, cambiar? Por muchos motivos, pero hay 2 fundamentales. Miren, cuanto más tiempo pasamos pensando que algo es verdad, más creemos que eso es verdad. Quédate con esto, es relevante, es un principio, funciona de esta manera. Cuanto más tiempo pasamos pensando que algo es verdad, más creemos que es verdad. Y bueno, en las organizaciones, ustedes ya se podrán ir haciendo las analogías. Esto siempre se hizo así, esto nos trajo de donde estábamos hasta ahora. Cuando alguien nuevo viene a plantear algo diferente, bueno, decimos, no funciona de esa manera. Y bueno, es curioso porque hasta en el plano personal pasa lo mismo, ¿no? Si tu mamá, tu papá te enseñó una receta y tú la haces de esa manera, y se la enseñas a tus hijos después, entonces al cabo de un tiempo las arepas se hacen así, o el chipá se hace así, o el asado, o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que hace más rígido el paradigma. En segundo lugar, todos tus pensamientos, toda tu atención va a estar dirigida hacia aquellas cosas que se alinean con tu paradigma. Y esto es fundamental. Por eso este principio entenderlo, porque nos lleva a revisar la forma en que pensamos más que las cosas que hacemos, la forma en que pensamos, nuestras creencias, nuestras valoraciones. Entonces, ahí de alguna manera nos vamos llenando de sesgo de confirmación, vamos viendo en la realidad aquello que coincide con la forma que nosotros tenemos de pensar. Y lo demás no lo subrayamos, no lo vemos. Entonces es otro elemento fundamental, ¿no? Ortega y Gasset decía, el río hace el cauce y luego el cauce esclaviza al río, ¿no? Qué linda forma de poética de decir algo, pero es este concepto, ¿no? El Buda decía, aquello en lo que pensamos frecuentemente se vuelve una inclinación de la mente. Por eso hay que tener cuidado. Acá te estoy hablando de principios. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿cómo se rompe un paradigma? Bueno, miren, generalmente en las organizaciones, por lo menos de mi experiencia práctica, que es desde el único lugar de donde hablo, creo que uno puede hablar de las cosas que vivió, por lo menos en el marco de charlas como estas. Lo que he percibido es que en general cuando tenemos que generar un cambio en una organización, decimos necesitamos hacer un plan, necesitamos un plan para cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas, necesitamos replanificar. Y ahí, bueno, traemos gente, especialistas y demás. Pero, créanme, un paradigma no se rompe con planes. Voy de vuelta con esto que es fundamental. Un paradigma no se rompe con planes. Un paradigma se rompe con visión. Con visión. Si no, puedes hacer todos los planes que quieras, pero si no hay un cambio en visión, difícilmente tu plan llega a buen puerto y se logra hacer lo que querías hacer en la organización. Esto me lleva a conversar contigo sobre qué es visión. En general, cuando hablamos de visión, en el ambiente de los negocios decimos ser, determinar ser, la empresa que, y lo escribimos
en nuestros documentos, en las paredes, etc. Pero yo te quiero hablar de otra cosa. Visión, y este es otro tema para anotar, para tenerlo ahí, visión tiene que ver con poder ver el final terminado antes de que esté comenzado. Visión es ver tu potencial realizado antes de que sea realizado. Bien. Nunca hagas nada antes de haberlo terminado. Nunca comiences nada antes de haberlo terminado. Lo que no se puede ver en el mapa no se puede ver en el territorio. Esto es clave también. Nunca te muevas por vista. Te tienes que mover por visión. Vista es lo que está sucediendo a tu alrededor, lo que está sucediendo acá, lo que veo, las restricciones, el contexto. No importa lo que estás haciendo ahora, no importa lo que te importa es lo que podés llegar a hacer conforme tus talentos. Todos venimos equipados de fábrica con lo que necesitamos para alcanzar nuestra visión. Lo que pasa es que muchas veces no conectamos con esos talentos, no desarrollamos visión. Y eso nos lleva a confusión. Después, más adelante, voy a hablar de eso, que es fundamental. Entonces, si nos damos cuenta de esto, no entender esto, entender es fácil, darse cuenta de esto, entonces uno puede seguir avanzando con el resto de las cosas. Quiero pasar ahora, después de haber visto estos principios, quiero pasar a hablarte de un marco de trabajo, que es los niveles neurológicos. ¿Cómo funciona esto? Esto te va a ayudar a abordar procesos de cambio complejos, en el plano organizacional y en el plano personal, digamos, porque al final del día esas divisiones las hacemos nosotros, pero no existen esas divisiones, digamos. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que está más arriba en esta pirámide es más importante, gobierna, sintetiza a lo que viene abajo, digamos. Cambios en la parte superior de esta pirámide genera cambios en las que vienen enseguida. Y no así al contrario, es decir, cambios en los niveles inferiores no necesariamente generan cambios en los niveles superiores. A ver, voy a ir bien claro y con ejemplo con esto para que no quede como una cosa difícil, digamos. A ver, las condiciones macroeconómicas que estamos viviendo hoy, las restricciones de movilidad que tenemos, las restricciones de tener contacto físico que tenemos, las cadenas de suministro que se cortan. Todas estas cosas hacen parte del contexto. Esto es el dónde, el cuándo, de tu entorno. ¿No? Las limitaciones que te presenta tu contexto. Ahora bien, uno piensa, o tiende a pensar, que mi comportamiento deriva del contexto. O sea, en función de un contexto yo tengo un comportamiento. Y eso es así, pero no es del todo así. ¿Por qué? Ante la misma situación, tomar el caso ahora, el caso COVID-19, ante la misma situación, mismas industrias, no te digo que me compare la industria del turismo con la industria de tecnología, digamos, misma industria, empresas similares, personas similares, ante un mismo contexto, han tenido comportamientos absolutamente diferentes, ¿así? Yo creo que todos vayan tratando de, todas estas cosas que voy contando, traten de hacer el link, de unirlas con la realidad de ustedes, digamos, eso es lo importante. ¿Por qué sucede esto? Y bueno, porque, digamos, nuestro comportamiento no puede ser mejor que nuestras capacidades. Bien, mi comportamiento está determinado por mis capacidades. El qué hago yo, para un dónde y un cuándo, está determinado por mis capacidades, que determinan el cómo. Bien, entonces, cuando veas problemas en el comportamiento de las organizaciones, que es básicamente lo que queremos atacar siempre, revisar las capacidades. Yo creo que esto se revisa, se suele revisar bastante, pero cuidado, porque muchas veces nos enfrentamos a una organización y decimos, lo que necesitan es un curso. Y de hecho desde PMLA capacitamos ahora, en este momento hay 2 cursos abiertos, que se están dando ahora en este momento, que estamos hablando de la charla, 2 o 3. Entonces, está bien, y necesitamos capacitación, pero cuidado, siempre hacete esta pregunta. Cuando en una organización no adquirieron una capacidad, lo primero que te tenés que preguntar es,
¿por qué no valoran adquirir esa capacidad? ¿Por qué no valoramos? Cuando yo no aprendo algo, lo primero que me pregunto es, ¿por qué no valoro eso? Es la primera pregunta que me hago a mí. Entonces pasamos al plano de las valoraciones y las creencias, ¿bien? O sea, gestionar bien en esta crisis tiene que ver con una capacidad. Ahora, mis capacidades para ver las oportunidades, para priorizar, dependen de mis valoraciones y de mis creencias, del por qué hago las cosas, de mis motivaciones. Entonces es un plano donde que hay que trabajar. ¿Cómo va funcionando este marco de trabajo que te estoy dando? Rápidamente te sirve para abordar la realidad y entender dónde están los problemas, y en el plano de las capacidades, de las valoraciones, qué es lo que tenés que atender. Porque si no, probablemente trates de afectar el comportamiento desconociendo las otras variables que la gobiernan y no avances. Bueno, el que avanzo soy yo ahora, entonces. Tus creencias y tus valoraciones están determinadas por tu identidad, por la pregunta del quién, por tu misión, por tu visión. ¿Bien? Ser emprendedor en un contexto de crisis, en un contexto como el actual, tiene que ver con tu identidad. Eso va a hacer que desarrolles un sistema de creencias y valoraciones que te lleven a adquirir unas capacidades que te van a llevar a tener un comportamiento para operar en un contexto. No sé si me explico cómo va funcionando esto y vayan cosiendo todo con el mismo hilo. Acá hay grandes errores, cometemos todos grandes errores. Yo me lo estoy revisando siempre en lo personal y en lo organizacional. El primer error es confundir lo que haces con lo que sos. Nunca confundas lo que haces con lo que sos, porque vas a definir tu identidad mal y todo tu sistema de valores, creencias, todo mal. Porque si tú te defines en función de lo que haces, cuando un contexto te lleve a no poder hacer más lo que haces, vas a creer que dejas de ser, y eso no funciona de esta manera, ¿bien? Entonces, nunca te definas en función de lo que haces. Si te defines en función de lo que haces, en un momento puedes llegar al vacío de sentido. Muchas organizaciones, muchas personas en contextos como el actual, tienen un vacío de sentido, y eso te lleva a un vacío de visión, y eso todos los problemas que genera encadenado, ¿no? Por encima de todo, al final del día, todo está impactado por el propósito, por tu sentido de propósito. No necesitamos motivar a nadie. Hay gente que dice, Tony, necesitamos que... Permítame, voy a tomar un poco de agua. Necesitamos que... Una charla motivacional. No, yo no doy charlas motivacionales, siempre digo, porque no necesitamos que nos motiven. Tú ya estás motivado, tú ya estás motivada, Paul ya está motivado, todos están motivados. Lo que necesitamos todos es que nos ayuden a conectar y que podamos conectar con nuestros talentos, nuestro sentido de propósito, de desarrollar una visión que nos mueva, que nos dé motivo para la acción. Sin visión no hay motivo para la acción, y eso al final del día es la motivación. Bueno, avanzo. Cambiar es aprender. Digamos, si tú quieres realmente ver qué cosas has aprendido desde que comenzó esta cuarentena, larga cuarentena, hasta ahora, lo único que te tienes que fijar es en qué cosas cambié. No en qué cosas cambié de que no estoy yendo a la oficina o estoy yendo menos veces a la oficina. La realidad de cada uno es diferente y en los diferentes países es diferente, ¿no? Pero quiero decir, si tú estás trabajando de tu casa, esa parte fue impuesta, no me estoy refiriendo a eso. ¿Qué cosas cambiaste a nivel de tus creencias, de tus valoraciones, de la forma en que estás viendo el entorno? Esas cosas te van a dar la magnitud, la dimensión de las cosas que aprendiste. Lo que hayas cambiado es lo que hayas aprendido. Si no cambió nada en ese sentido, quiere decir que no hemos aprendido nada. No está mal, no estoy acá para juzgar a nadie. Simplemente quiero clarificar algunas ideas, algunos conceptos que me parecen importantes porque son de utilidad para la práctica. Bueno, entonces, este marco de trabajo me resulta siempre muy útil en las organizaciones, lo quiero compartir contigo, y tiene que ver con eso, con los niveles de aprendizaje. Bueno, miren, en un nivel 0 es donde es el no cambio, es la neurosis absoluta, ¿no? Esto es
la organización que le cambia el contexto y no varía nada de su comportamiento, ¿bien? Ahora, hay otro nivel de aprendizaje que es el 1, que tiene que ver con cambios graduales. Y esto es importante que lo tengas en cuenta para entender qué nivel de aprendizaje necesitas tú o necesita la organización en la que trabajas y así lo puedas encarar en la práctica, el lunes 8:30, digamos. Un nivel de aprendizaje 1 son cambios graduales. ¿Qué quiere decir esto? Son mejoras de lo que ya hago. Si yo tengo un proceso, lo mejoro, lo hago más eficiente. De alguna manera estoy trabajando con recursos que están dentro de la misma caja donde yo me manejo. ¿Bien? Estoy en ese. Yo creo que, digamos, pienso que es claramente mejor que el nivel 0, pero que en el contexto actual, por ejemplo, las organizaciones necesitan no este tipo de cambio, sino que necesitan un cambio por lo menos del aprendizaje de nivel 2, ¿no? Que es un cambio rápido, discontinuo, que tiene que ver con pasar de una caja a otra caja que es más grande, que contiene a esta. Cuando esa caja tiene mucho más recursos. Cuando hablaba de estos temas, sobre todo en el marco de la revisión del libro que les conté al comienzo, que a ver, recién está publicado en las plataformas digitales, está en la imprenta y todavía el lanzamiento va a estar sobre fines del mes de junio, así que les vamos a avisar. Pero bueno, algunos psiquiatras, psicólogos me decían, qué curioso, Tony, porque todas estas cosas son las mismas que aplicamos nosotros en terapia, no importa el tipo de terapia. Lo que tratamos de hacer es que la persona tenga más cantidad de recursos, más cantidad de opciones de las que tenía. Muchas veces nosotros decimos, qué malas decisiones se está tomando esta organización, pero no es que sea una mala decisión, es que su caja de recursos es acotada, su repertorio es pequeño. Entonces toma la mejor decisión dentro de esa caja, pero lo que necesitamos es ampliar nuestra capacidad. Por eso hay gente que ante la crisis siempre te van a venir con ideas, con propuestas nuevas. Cuando alguien viene y les habla y le dice, no, mirá, la verdad es que no sé cómo seguir avanzando, les dice 1000 ideas de cosas que puede hacer. Claro, porque está pensando en una caja más grande. Este es un nivel a donde tenemos que ir. Un nivel de aprendizaje 3 son cambios que llaman evolutivos. Acá ya impacta, volvés a conectar con tu identidad, redefinís cosas a ese nivel. Cambias valoraciones, creencias y finalmente terminas afectando los comportamientos. Y bueno, un nivel 4 es un cambio que le llaman, digamos, revolucionario y es despertar a un mundo donde todas las posibilidades y restricciones son absolutamente desconocidas. Bueno, ¿cómo utilizar este marco? Traten de ver qué nivel de aprendizaje requiere y únanlo con el marco de trabajo que les presenté anteriormente para ver qué tienen que afectar valoraciones, creencias, identidad, capacidades, comportamiento. Ahí empieza a funcionar. Bueno, ahora quiero pasar a dejarte un proceso, digamos. Hablamos de principios, cómo funcionamos, por qué es difícil romper paradigmas, cómo funcionamos, cómo se van reforzando estos paradigmas, cómo se rompen estos paradigmas, un marco de trabajo para abordar los cambios y ahora un proceso. Miren, elegí los 8 pasos de Kotter porque me parece bastante, digamos, me parece de mucha utilidad. Hay muchos otros, pero bueno, hay que elegir uno para el tiempo que teníamos. Los primeros 4 pasos tienen que ver con romper el status quo, romper paradigmas. Después, el 5, el 6 y el 7 tienen que ver con ejecutar el cambio, digamos, hacer el cambio, provocar el cambio realmente, ¿no? Hacer el cambio del comportamiento, de las acciones. Y el último tiene que ver con arraigar estos cambios en la organización. Empecemos por el primero. Miren qué interesante, ¿no? Dice, gran parte de nuestras intentos por cambiar las organizaciones, inclusive a nivel personal, fracasan porque no somos capaces de generar un sentido de urgencia. Bien, fíjense que, vamos al caso COVID, ¿no? Desde enero, ¿no? Más o menos creo que enero,
ya había casos de COVID, luego se fue expandiendo, Europa, teníamos información de lo que estaba pasando, que era grave, del impacto que estaba teniendo, y en las organizaciones, en todas, en general, no se hizo ningún cambio, ¿no? Muchos empresarios me decían, inclusive a nivel del sistema educativo, esto también se pudo ver así, bueno, es que de la noche a la mañana tuvimos que cambiar todo. Bueno, pero no es de la noche a la mañana tuvimos que cambiar todo. ¿Cómo no lo pude ver? Mira los niveles de sentido de urgencia, lo que tiene que pasar para que yo establezca un sentido de urgencia que me lleve a cambiar, ¿no? Esto en el plano personal pasa lo mismo, ¿no? En la manchita en la placa, la manchita en el pulmón que se ve en la placa que hace que la persona deje de fumar, el análisis que no dio bien y el médico que nos dice esto es grave para que cambiemos, ¿no? Entonces, lo primero es generar el sentido de urgencia. Fíjense, cuando se genera esto, el 13 de marzo se confirmaron los primeros casos positivos de COVID-19 en Uruguay, pero más o menos en América Latina fue dándose. Los países antes, digamos, la mayoría de los países antes. A partir de ahí, dejamos, hablo en términos generales, ¿no? Cada casuística es diferente, pero digamos, si trabajan en la salud empezaron a trabajar más en la calle que el resto, pero digamos, en términos generales, empezamos a trabajar en forma remota, los proyectos que se estaban implementando, los que pudieron seguir, que se están implementando físicamente, se empezaron a implementar remoto, insisto, lo que se puede, ¿no? Generamos un montón de cambios en las organizaciones. Daily meetings, todos los días, con cada grupo de trabajo, con un proceso, con un producto, digamos, con un propósito, revisiones de estado, diarias, reportes diarios, comité de management y comité de crisis operando permanente, generando un parte permanente al final del día, comunicando mucho más entre nosotros, paradójicamente, comunicándonos mucho más. No sé si les ha pasado, si han tenido esa sensación, de que están más conectados a veces, digamos, están haciendo un esfuerzo deliberado. Todas esas cosas, yo te digo, ¿cómo se puede llevar ese cambio organizacional en una compañía? Y seguramente yo te diría, esto lleva mucho tiempo. Ahora, con un sentido de urgencia fuerte se generan los cambios. Entonces, nada, tenerlo en cuenta para cuando queramos implementar cambios. Es muy difícil decir desde una mesa oval de directorio, nosotros nos sentamos, entonces decimos hay que cambiar, porque la revolución digital, si no nos adaptamos, en un tiempo podemos dejar de existir, pero decimos eso desde la comodidad, con buenos niveles de facturación de las organizaciones, etc. Muy difícil generar ese sentido de urgencia, entonces tenerlo en cuenta. Segundo punto, crear una coalición que guíe el cambio. O sea, a veces un grupo de superhéroes pensamos que podemos llevar todo el cambio adelante, y no es así, no funciona de esa manera. Necesitamos generar una base amplia de personas que empujen el cambio. Para esto tienen que tener conciencia de que es necesario el cambio, deseo de cambiar, ¿no? Habilidades para cambiar, digamos, con las capacidades, habilidades, ¿no? Ahí pueden empezar a unir el marco de trabajo que les presenté con este paso a paso. Yo creo que el escenario generó una gran coalición en términos generales, ¿no? O sea, yo, por lo que he hablado con los colegas, acá estamos conversando, no tengo esto medido, estoy hablando de forma tal vez poco rigurosa, pero digamos, en general he notado de que hay una disposición enorme de todos los compañeros por ayudar, trabajando los sábados, el domingo, a cualquier hora, porque se generó una conciencia muy grande del cambio y esta coalición para el cambio se vio impactada. Tercer paso, desarrollar una visión del cambio y una estrategia, una visión del cambio. Porque si tú no desarrollas una visión del cambio y una estrategia, pero antes la visión del cambio, vas a tener un montón de actividades, de proyectos aislados, que nadie va a entender muy bien cómo se unen, cómo juegan uno con el otro. Entonces, esto es fundamental. Aquí no estoy tan claro de que per se la situación haya llevado a esto, ¿no? De hecho, más bien pienso que, como me decía un amigo, Tony, mirá, estábamos nadando
cayó el nivel del mar y nos estamos dando cuenta quiénes estaban desnudos y quiénes estaban nadando de traje de baño, ¿no? Entonces acá se ven, yo creo que las situaciones como estas es donde se ve el carácter de las organizaciones que son vertebradas, que son sólidas, y las que empiezan a hacer aguas por todos lados porque no tienen, digamos, esta visión desarrollada, ¿no? Entonces me parece muy importante alinear esto, ¿no? La visión clara, no sé, una visión. No vamos a contribuir nosotros a la crisis, vamos a cuidar la salud de nuestros colaboradores y la de la sociedad en su conjunto. Es una visión clara del cambio, que alinea un montón de acciones, que ya te hace tomar muchas decisiones de antemano. Ahora, eso no quiere decir que después yo bajo nivel vaya a tenga que cuidar el working capital, tengo que cuidar las cobranzas, que tengo que revisar mi presupuesto, pero tengo una visión bien clara que está a un nivel de abstracción mayor, ¿no? Algunas organizaciones que no pudieron seguir vendiendo, tenían visiones, yo he conversado con los empresarios, hoy no es tiempo de vender, enfoquemos todas nuestras acciones a ayudar desde el lugar que nos toca, bueno, tomar una visión, tomar una acción. Son compañías con una vida intencional, que no van arrastradas por el viento como las hojas, ¿no? Entonces eso es fundamental. Quinto punto, empoderar una amplia base de acción. Esto tampoco tengo claro de que haya sucedido así, seguramente necesitamos más tiempo para verlo, pero más bien tengo la sensación de que en niveles altos del management, en las organizaciones, estamos tomando cada vez más temas, algunos hasta operativos, porque son urgentes y hay que estar ahí, y esto de reunirnos en forma diaria hace que, para revisar todos los temas, hace que estemos mucho más tomando decisiones constantemente, pero no tengo tan claro que hayamos empoderado una base amplia de acción. ¿Qué quiere decir esto? Empoderar a los diferentes equipos, a los mandos medios, para que tomen decisiones concretas y levantar obstáculos camino del cambio que queremos lograr. Bien. Otra cosa es que algunos temas a los que te dedicabas ahora ya no le estás prestando atención por pasar a un segundo plano. Entonces tú me puedes decir, bueno, sí, estoy empoderando porque estos temas no los veo más. Pero estás empoderando para el business as usual, para que continúe el negocio, pero no para el cambio. Acá estoy hablando de empoderamiento para el cambio. Bueno, generar logros de corto plazo, esto es fundamental en todo cambio. No es que cuando veo un logro, lo celebro y lo comunico, eso está muy bien, pero acá lo que hablamos es de deliberadamente pensar acciones que nos generen logros de corto plazo. ¿Para qué? Para generar credibilidad. Necesitamos mostrar algunos milagros. O sea, tenemos una visión y tenemos una estrategia, pero necesitamos mostrar algunos milagros para levantar la credibilidad en la organización. Entonces es importante que tus planes de cambio proyecten logros que son de corto plazo. Ahora bien, cuidado con lo anterior. Consolidá estos logros y lográ más logros. Quedó raro expresado así, ¿no? Repetitivo. Consolidá estos logros y ve por más. Hay que tener mucho cuidado acá. Y en el escenario que estamos viviendo hoy también. Que tu organización haya logrado funcionar correctamente, inclusive con algunos niveles de productividad mejor a los que tenía antes, en forma remota y con las restricciones que tenemos, no quiere decir que ya eso se vaya a sostener en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Fíjate el punto 1 que decía establecer un sentido de urgencia, te llevó a generar muchos de los otros pasos que siguen. Si tú acá no consolidas los logros y vas por más, es posible que ese sentido de urgencia vaya bajando y las personas, los equipos, todos vayamos bajando nuestro nivel de intensidad. Para generar cambios profundos se necesita un esfuerzo que va por encima del promedio. Cada vez que lograste cosas importantes es porque hiciste algo que va por encima del promedio. Y eso lo necesitamos atención de energía en la organización. Y el último punto tiene que ver con anclar esto en la cultura. Seguramente muchos de los cambios que están realizando ahora las organizaciones en las que tú estás trabajando son positivos y son cosas que te gustaría que persistieran después que podamos recuperar la movilidad y demás. Hay otras que no.
pero hay algunas que sí. Y esas tenemos que tratar de que queden ancladas en la organización. Y creo que es un desafío bien, bien interesante. Bueno, y ahí habría que escribir procesos, trabajar a nivel de los mandos medios para exigir que si se hacía una reunión de seguimiento diaria de 15 minutos en la que se decía a las 8 de la mañana, se reunía el equipo con sus 5 personas y veían qué hice ayer, qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, cuáles son mis impedimentos, que la sigamos haciendo. Escribí cómo se hace ese proceso, hacé presentaciones, contalo, exigí los reportes. En las organizaciones muchas veces nos hacen cosas porque nadie las pide. La cultura va de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Por eso cuesta mucho en algunas compañías familiares generar algunos digamos, procedimientos, procesos, porque no hay nadie que lo esté pidiendo. Entonces, ten en cuenta estas cosas que creo que son de utilidad. Bueno, entonces, dije que iba a compartir contigo principios. Estuvimos hablando de por qué nos cuesta cambiar, cómo romper paradigmas, qué es, cómo opera la visión. Le di marco de trabajo, analizamos los niveles neurológicos que nos orientan para abordar las causas de los problemas de adaptación y de cambio. También hablamos de los diferentes niveles de aprendizaje que nos ayudan a entender qué tipo de cambio requerimos. Y vimos finalmente un proceso que nos puede ayudar para avanzar en procesos de cambio. Pero bueno, dejé deliberadamente para el final la parte que para mí es la más importante, y es, miren, en un contexto donde todo cambia, digamos, y todo el mundo habla de cambio, lo más relevante es preguntarte, ¿qué cosas no cambian cuando todo cambia? ¿Qué cosa no debe cambiar cuando todo cambia? Todo, digamos, cambio de temporada implica romper aquellas cosas que no nos son de utilidad en esta temporada, no fueron de utilidad la temporada pasada, pero no nos son de utilidad ahora, ¿bien? Eso a veces nos cuesta darnos cuenta de eso, lo entendemos, pero cuesta darnos cuenta, por todo lo que expliqué con relación a los paradigmas y los pensamientos. Y luego de romper, volver a pasar por el core, es decir, recordar, volver a pasar por la esencia, por los fundamentos, para edificar desde ese lugar. Bien, en momentos de turbulencia es importantísimo que conectemos con eso. Duda no es lo mismo que confusión. Nunca edifiques desde la confusión, sí con duda. Dudamos todo el tiempo. Dudamos, ¿lanzamos este producto o no? ¿Es momento de invertir o no? ¿O es momento de cuidar la liquidez porque vamos a tener problemas de liquidez? Quiero decir, no te estoy hablando de algo abstracto, estoy hablando de la práctica de las acciones. Entonces, dudamos todo el tiempo, ¿será mejor esto? Tenemos desconocimientos. Ahora, confusión es otra cosa. La confusión siempre es falta de visión, y la visión siempre es falta de propósito. Si vamos en un auto desde la ciudad de Montevideo hacia el este, voy con Paul, nosotros sabemos que vamos hacia el este, en un momento de niebla, lluvia, empezamos a dudar, frenamos, bajamos la velocidad, empezamos a dudar con todas esas cosas, pero no estamos dudando hacia dónde vamos. ¿Bien? No, tener visión no quiere decir que yo sé absolutamente cómo va a ser mi realidad cuando llegue allí. No estoy hablando de niveles de detalle de eso, sí el camino que quiero seguir. Yo sé que vos tenés una visión, un propósito, a eso me estoy refiriendo. Entonces, buscar eso me parece que es clave. Si miran el árbol en una noche, un día de tormenta, van a ver que arriba se mueve muchísimo. Ojo, no mires solo las ramas. No pongas tu vista solo ahí. El tronco se mueve menos, el tronco es el carácter, las ramas son las acciones. Y en la raíz están los fundamentos, está el propósito, está la identidad.
Ahí es donde me parece que hay que volver. Para generar grandes cambios necesitamos palanca, y toda palanca funciona sobre un punto fijo. Es como funcionan los GPS. Yo sé dónde están determinados satélites y saco la distancia de dónde estoy yo y sé la distancia a dónde quiero ir. Necesito puntos fijos. Es importante en este tiempo, y me parece una gran oportunidad para las organizaciones y en el plano personal también, tratar de volver a encontrarnos con la medida original. Miren, los carpinteros, cuando quieren cortar listones de un tamaño, cortan, luego toman ese como referencia, cortan otro, dejan el último que cortaron y siguen midiendo contra el primero. Con la sensación de que nosotros cortamos, medimos, dejamos el primero, volvemos a medir con el segundo, dejamos el segundo, volvemos a medir contra el tercero, y cada marquita del lápiz va generando distancia, que al cabo de 1000 listones termina generando distancias enormes, y muchas veces nos hemos distanciado, y las distancias son distancias en las valoraciones, en las creencias, en lo que consideramos que importa y lo que no importa. Entonces, entiendo que tenemos que recobrar esa medida original, buscar ese punto de apoyo. Miren, Eliot decía, no cesaremos de explorar y al final de nuestra búsqueda, el final de nuestra búsqueda será llegar al punto de partida y conocerlo por primera vez. Yo les agradezco infinitamente este momento que me regalaron de poder compartir con ustedes. Les mando la mayor de las bendiciones desde acá, un abrazo fuerte y quedo a disposición para preguntas, para charlar de lo que quieran con ustedes como un grupo de amigos. Excelente, Tony, muchas gracias. Ahí tienes unos segundos para poder tomar un vaso de agua seguramente. Por ahora agua. Tenemos una pregunta de Mariela Machado, que nos pregunta, cuando hablamos de los niveles de aprendizaje, conceptualmente, ¿a qué nos estamos refiriendo? A niveles de cambio, ahí recuerden, nivel de aprendizaje es igual a nivel de cambio, porque aprendizaje y cambio es la misma cosa. Entonces, digamos, si yo no cambio, no aprendí. Entonces, ¿qué niveles de cambio requiero? ¿Qué niveles de aprendizaje? Hay cambio, está el no cambio, el nivel 0, ¿se acuerdan? Y después hay cambios graduales, bien, que son cambios en los que yo no cambio diametralmente mis creencias, mis valoraciones, sino que mejoro algunas cosas de las que hacía, pero sigo funcionando. Es un cambio muy gradual. Y luego hay cambios más disruptivos. Entonces es importantísimo entender, si quieren verlo en el plano personal, pero digamos, yo les hablo del plano organizacional, que es el que me ocupo, del que tengo experiencia, en el que me he formado, digamos. A mí me gusta mucho entender qué nivel de aprendizaje o nivel de cambio requiere esta organización. Requiere mejorar un proceso, porque muchas veces nos empeñamos en mejorar la forma en que hacía algo que estaban haciendo bien o que lo pueden hacer mejor, y está bien, perfecto, aplauso, mejoramos, celebramos, lo contamos en las reuniones, pero no generamos el cambio que necesitamos, porque necesitamos un cambio mucho más disruptivo, pasar de una caja a otra caja. Ese es el tipo de ayuda que nos puede dar este marco. Bien, nos mandan saludos de República Dominicana, Beatriz. Cecilia Blanco nos pregunta, dada esta situación de restricciones que tenemos, ¿cómo impacta la suspensión de proyectos desde el punto de vista emocional en los gerentes de proyectos y en los equipos? Muy buena pregunta. Bueno, a ver, hay cosas que uno puede contestar con precisión, y hay otras que uno tiene que ser muy sincero, y lo que te puedo decir es una opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo, y naturalmente cada uno puede pensar cosas diferentes. Está en el plano de las cosas que para conversarlas, pues no tiene una respuesta única, ¿no? Dependerá de cada persona, de múltiples variables, porque hay complejidad. Pero bueno, cuando tú te defines en función de lo que haces, todo, y se te trunque aquello que estabas haciendo, vas a llegar a un vacío de sentido absoluto. Entonces, por eso insisto mucho, pero esto no es algo que uno aprenda y que a partir de ahí
ya está, suelto los remos, ya llegué. No, yo creo que requiere una atención plena, digamos, eterna, que tiene que ver con no definirnos en función de lo que hacemos. Con esto no estoy minimizando las realidades, no es que acá hay un remedio para todos los males, digamos, no quiero minimizar las realidades, que hay realidades muy complejas. Simplemente que pienso que lo que hay que tratar de hacer ahí es volver a conectar con nuestro sentido de propósito, con nuestra visión, y a partir de ahí comenzar a edificar, y habrá proyectos que se cortan, pero proyectos que comienzan. Siempre guiados por visión, nunca desde la confusión, sí desde la duda, no desde la confusión. Pienso que ese es el camino. Lamento, no es un tip de las 3 cosas que hay que hacer, porque pienso que no existen, no las hay. Por eso es que les hablo de estas cosas que van un poquito más adentro, pero bueno, es así. Que se corten proyectos es complicado, afecta mucho a todo el equipo, porque inclusive tendemos a sobrevalorar aquellas cosas a las que le pusimos mucho cariño. Es el efecto IKEA de los muebles de armar, ¿no? Valoro más aquellas cosas a las que me costaron trabajo. Entonces trabajamos mucho en un proyecto, se corta, más allá del impacto económico, que naturalmente a veces es el más grave, ¿no?, en nuestra familia. Pero bueno, para mí la clave es trabajar con los equipos, volviendo a conectar con los talentos, con el propósito, y tratar de construir de ahí, desarrollar una visión grande. Yo pienso que hay largo camino por recorrer, cosas grandes nos esperan. Bien, muy bien, Tony. Luego Luis Ligüera nos pregunta, es una pregunta muy interesante, ¿cómo se estimula o trabaja el sentido de urgencia en ausencia de contextos adversos? Que es como muchos pensábamos, estábamos antes del 13 de marzo. ¿Cómo estás, Luis? Un gran amigo, hacía tiempo que no nos veíamos. A ver, justamente ahí hay un desafío gigante, y dependerá de qué situación. Yo pienso que lo que hay que hacer es bajar el nivel de complacencia que tenemos en las compañías, ¿no? Digamos, a veces estamos nadando en peceras que son grandes y se va a terminar el aire, pero como es grande no nos damos cuenta. Pero hay que bajar el nivel de complacencia y levantar digamos, y poner el tema arriba de la mesa, desarrollar visión. Y cuando digo desarrollar visión, es desarrollar visión del cambio, hacia dónde tenemos que ir, y ponerlo como prioridad. Es decir, nosotros tenemos, una vez que encontramos el sentido de propósito y desarrollamos visión, tenemos que desayunar eso, almorzar eso, merendar eso, cenar eso. Y ocuparte que el tema esté arriba de la mesa siempre en la organización, y no solo esporádicamente, y después, y que sea como tirar una piedrita a un árbol que tiene pájaros, entonces salen los pájaros volando, pero después vuelven todos los pájaros a la misma rama. Una cosa muy útil y muy práctica es romper alguna rama, bien, para que básicamente no puedas volver a esa misma rama. Entonces tengas necesariamente que ir hacia el siguiente nivel, porque el nivel donde estaba ya no te pertenece más. O sea, quemar el arado, quemar algunas naves, cómo funcionan los huesos, ¿no? Luis lo va a entender perfectamente porque es médico, tienen elementos que destruyen hueso para que el nuevo hueso pueda crecer. Entonces hay que bajar el nivel de complacencia, romper algunos paradigmas y tratar de evitar que algunas personas puedan volver a hacer, que ya no sea una elección. Y bueno, es un proceso muy desafiante, de todas maneras. Muy bien, Tony. Tenemos algunas preguntas más. Vanessa Schneider nos hace 2 preguntas. Uno referente al ejemplo que contabas del árbol. ¿Qué pasa con el ejemplo cuando había viento? ¿Qué sería el tronco? ¿Sería el carácter? ¿Qué serían las raíces, la copa? ¿Cuál es la semejanza que podemos hacer? Y la otra parte es con respecto a lo que hablabas del aprendizaje. Menciona que normalmente hay resistencia al cambio, y pregunta si también hay resistencia para el aprendizaje. Claro, claro. Muy buena pregunta. Gracias. Bueno, yo visualizo el árbol, para mí es un buen ejemplo. Las ramas
son tus acciones. Y los frutos son los que surgen de tus acciones. ¿Bien? Pero para que el árbol crezca, los que tienen jardín, saben que ¿qué hay que hacer? ¿Tú tenés jardín, Paul? Por ahora no, por ahora no. Tengo unas macetas, bueno, son de mi señora, pero tengo algunas macetas que la hemos cuidado con cariño hasta que llegan los perros. Ahí está. Pero a veces ese cariño que implica cortar alguna ramita, ¿verdad? Y algún sacrificio tiene que haber, ¿no? No, pero bueno, es como funcionamos. No estoy con esto haciendo, digo, no le pongan un contenido que no le estoy poniendo a mis palabras, simplemente que es un principio natural. Para modelar digamos, hay que cortar. Hay ramas que fueron buenas en una temporada y te dicen, mirá, ahora, cuando empiece el otoño, se podan de determinada manera. ¿Para qué? Para que pueda crecer con más fuerza. Entonces, son tus acciones. ¿Para qué? Cambias tus acciones para dar más fruto. Pero yo digo, tú no sos tus acciones. Eso es fundamental, muy difícil de verlo. Me llevó muchísimo tiempo entender eso, que no soy mis acciones ni soy mis resultados. ¿Bien? Entonces, pero todo eso se forja a través de tu carácter, que es el tronco. Van a ver que el tronco se mueve menos. Y el tronco tiene que estar conectado con la raíz, que la raíz es lo que no se ve y es lo que sustenta todo lo demás, sobre lo cual se edifica todo el resto, y ahí están tus talentos, tu sentido de propósito. Miren, a veces me preguntan, pero Tony, yo entiendo esto del sentido de propósito, el talento, pero yo no sé bien cuáles son los míos. Miren, es simple, tus talentos están escondidos en las cosas que te gustan, en las cosas que te hacen bien, las cosas que te desvelan, que te dejan de noche despierto trabajando, que te generan pasión. Ese es el equipamiento que traemos. Y todos traemos equipamiento para lograr nuestra visión. No hay piezas extra en este mundo. ¿Bien? Entonces, un poco esa es. Ahora, con relación a la otra, de la resistencia al aprendizaje y al cambio, bueno, es que son la misma cosa, ¿no? Digamos, aprender y cambiar es lo mismo, ¿no? En el sentido profundo. Eh, si yo aprendí algo, quiere decir que lo entendí, ahora si lo aprendí profundamente, va a impactar en mi comportamiento, es decir, va a generar cambio. Por eso, liderar tiene que ver con impactar en el comportamiento de las demás personas por haber afectado su visión. Esa visión va a cambiar el comportamiento, no de ahora, sino el que viene y el que viene y el que viene, porque hay cambios profundos que estaba en la pirámide, estaba arriba, digamos. No sé si fui claro, si contesté o... Sí, sí, sí. Cualquier cosa nos hace de nuevo la pregunta. Tony, también Roland nos pregunta, ¿crees que en esta coyuntura sean necesarios cambios revolucionarios o te parece prudente cambios adaptativos a la situación? Bueno, dependerá un poco también de cada situación y de cada industria, ¿no? Pero me parece que es una excelente oportunidad para revisar si cambios, por lo menos de pasar a otra caja más grande, ampliar nuestro set de recursos, ampliar, digamos, ampliar el espacio de nuestra tienda mental y poner una estaca un poco más lejos. Eh, y repensar algunas cosas, revalorizar cosas, y sobre todo pienso que es una excelente oportunidad para volver a conectar con la esencia de nuestras organizaciones, de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que queremos hacer, digamos. Se necesitan cambios profundos, no puedo decirte el nivel, X nivel, por eso les doy un marco y no una táctica, porque ahí ya, digo, hay que pasar el caso particular, sería como, digamos, poco profesional decirlo, pero sí creo que tiene que haber niveles de cambio importantes a nivel ya de las creencias y las valoraciones.
Bien, Paola del PUT nos pregunta, a ver si interpreto bien, si uno se define que lo que uno hace es su base, ¿cómo se puede salir de ese lugar? Claro, claro. El, ese es uno de los grandes temas, ¿no? Le pasa, piensen en la gente que se jubila, ¿no? Piensen cómo nos definimos. Yo soy economista, yo soy... Entonces el día que ya no puedes ejercer más, dejaste de ser. ¿Cómo que funciona esto? Cuidado con las palabras, ¿no? Yo creo que es un proceso eh, que tiene que ser consciente, deliberado, que da trabajo y que el único camino es salir de la niebla mental. Hay diferentes estadios de niebla mental. Esto lo desarrollo en este último libro. Eh, un estadio es, no sé cuál es mi talento, no sé cuál es mi talento, ¿no? A partir de ahí no sé cuál es mi propósito, además, no sé cuál es mi talento. Entonces está como la persona que le dieron un regalo, porque a todos nos dieron un regalo, ¿no? Y le dieron el regalo y nunca, ni siquiera lo abrió. Capaz pasó, ¿no? Nos dieron un regalo y quedó un tiempo largo ahí. Hay otro estadio de niebla mental que tiene que ver con que nos dieron un regalo y lo abrimos, ¿no? Pero jamás lo usamos. Entonces, también es complejo. Todo eso te lleva a seguirte definiendo en términos de lo que haces y no de lo que sos, porque para conectar con lo que sos tenés que ir a tu sentido de propósito, tu talento. Entonces tú te regalaron unos zapatos, pero nunca los usaste. Entonces es lo mismo que no tenerlos. Seguramente te terminas definiendo en función de lo que haces y no de lo que sos. Hay un tercer estadio que es, me dieron los zapatos, los saqué de la bolsa de regalo, de la caja, y me los puse, los usé. Esto quiere decir, los desarrollé, trabajé deliberadamente para desarrollar mis talentos. ¿Para qué? Para poder tomar acciones y para que den fruto. Ahora, hay el último estadio que es el más complejo, que creo que cuando uno logra eso, es difícil que el mundo de lo fenomenológico lo afecte, y es entender para qué te fue dado ese talento. Bien, es decir, siguiendo con el caso de los zapatos, sería el caso de que los desarrollé, los usé, pero probablemente capaz que no fui efectivo, porque por ahí eran zapatos de fútbol y los estoy utilizando para correr en la Rambla. Muchas personas están usando o estamos usando nuestros talentos para cosas que no nos fueron dados. Entonces, bueno, importante ir a ese camino, ir a ese proceso, digamos. Y cuanto más conectes con tu sentido de propósito, menos impacto va a tener y menos te vas a definir en términos de lo que haces y vas a poder cambiar más rápido, porque lo que haces no te define, no te determina. No es que no te importa. Esto también, los resultados no es que no importan, importan, claro que importan, pero diferencias precio de valor. Que no importa el precio, no importa el precio, pero no te determina. Precio es lo que las demás personas dicen que vos valés, valor es lo que vos verdaderamente valés. Muy bien, Tony. Bueno, muchas gracias. Me cortó un poquito la... Gracias a todos por sus preguntas. Les informamos que esta presentación está siendo grabada y luego la vamos a subir ante la plataforma de YouTube para que puedan revisarla o volverla a escuchar. Por ahora, Tony, muchas gracias por todo, gracias a todas las personas que estuvieron y bueno, nos veremos el próximo jueves con otro Pilotos en la Tormenta.